Hola a todos, nuestro tema es el Chaco y los integrantes somos Alicia, Celeste, Claudia y yo, Federico, que les voy a relatar este trabajo. El Gran Chaco Americano es una vasta planicie en Sudamérica extendida por Paraguay, Argentina, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, ocupando más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es la segunda región boscosa más extensa del continente luego del Amazonas. Esta ecorregión alberga una gran diversidad de ecosistemas, sabanas, arbustales, pastizales, humedales y el bosque seco más grande del mundo. El clima del Chaco paraguayo varía entre veranos de extremo calor e inviernos templados. Se puede considerar como un clima continental debido a que se produce una amplitud térmica media y absoluta anual muy importante, que supera los 50 grados Celsius y puede darse en cualquier año en general, de norte a sur. El clima del Chaco paraguayo se vuelve más húmedo y menos caluroso, según la clasificación climática de Köppen, que considera los límites de vegetación con relación a elementos climáticos como temperatura y aridez. En sentido noroeste-suroeste, se presenta zonas con climas de estepa tropical, de sabana tropical y templado lluvioso. Thorne White, basado en la evapotranspiración potencial y balance de vapor de agua con precipitación, clasifica como megatérmicos a todo el Chaco paraguayo y siguiendo también el mismo enfoque, se subclasifica como semiárido, subhúmedo seco y subhúmedo húmedo. El Chaco seco compone aproximadamente los 2/3 noroccidentales del Chaco. La vegetación predominante es un bosque espinoso bajo, con árboles emergentes más altos. El agua es escasa y las inundaciones, cuando ocurren, son de corta duración. Es la ecorregión paraguaya más intacta, pero el desmonte de estancias ganaderas y de soja se ha acelerado enormemente en los últimos años. El Chaco seco ocupa la mayor parte de la llanura chaqueña paraguaya. Sus 17,5 millones de hectáreas en el Paraguay están cubiertas por una interminable sucesión de bosques xerófilos, apenas interrumpida por pastizales, cardonales y en la zona central algunas de otras salinas. El árbol emblemático de la ecorregión es el quebracho blanco y el quebracho colorado, dueño de un porte imponente y, como señala su nombre, una madera capaz de quebrar el hacha. A su sombra encuentra refugio el amenazado yaguareté, ya extinguido en otras partes del país, y dos fósiles vivientes, el tatú carreta y el tagua o pecarí chaqueño. En el Chaco seco predominan los ríos endorreicos, es decir, que nacen y mueren en la llanura sin llegar a su nivel de base, es decir, sin llegar nunca a desembocar al canal del río que le correspondería, el río Paraguay en este caso. Son de régimen irregular, dependiendo de las lluvias, arrastran mucho sedimento y en la época seca de caudal suele ser nulo, es decir, que no baja nada de agua. El río Timane es uno de los ríos presentes en esta región, donde el río Timane es una corriente superficial estacional con una duración de 2 meses al año, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, que depende de las lluvias de la zona alta de Sierra León, Cerro Cabrera. La mayoría de los ríos que están en esta región no desembocan en el océano, sino que el agua permanece estancada en algunas zonas de activos, al menos en algunas estaciones del año. En épocas de lluvia existe una configuración de estructura en el relieve del Chaco seco que denotan una actividad del agua, aunque sea antigua. Generalmente a estos sistemas se le denomina sistemas degradados, porque proviene de la degradación de sistemas activos anteriores. Los sistemas degradados se clasifican en cauces, que son antiguos lechos fluviales que se colmatan y se vuelven aguadas; raleras, depresiones del terreno con vegetación baja y espesa en la que el agua se acumula por deslizamiento superficial; correntadas, como las raleras, pero en menor tamaño y corrientes más fuertes; y aguadas se forma por la colmatación de los caudales.
El agua es uno de los factores limitantes de la vida en esta región y en uno de los elementos que más preocupa cuando estudiamos el clima. Las precipitaciones en el Chaco son más abundantes en el oriente. Pueden oscilar entre 1000 y 1300 milímetros por año. Cuando conducimos hasta el oeste, en medio del Chaco podemos encontrar valores entre 600 y 1000 milímetros por año. El clima en esta zona ya es completamente seco, con menos de 600 milímetros de lluvia. Puede alcanzar los 400 milímetros por año o menos. Las lluvias de verano suelen concentrarse en el Chaco. El 80% de las precipitaciones se producen en verano y pueden descender significativamente en poco tiempo, 20 a 120 milímetros de 4 a 5 horas a 24 a 30 horas. Puede ser que la mitad de las precipitaciones anuales en una determinada zona se produzcan en 24 horas. El resto es amplio. Las estaciones sin lluvias o con lluvias muy escasas entran en un periodo seco. Según algunos investigadores, el periodo seco es aproximadamente una vez cada 7 años, o según otros estudios, creen que la estación seca alterna entre 10 a 20 años y entre 10 años. En resumen, las precipitaciones del Chaco es irregular, pero el gradiente de lluvia este-oeste es muy obvio. La temperatura es otro factor climático que más nos preocupa porque influencia. La percibimos de forma directa. Chaco mostró gran conmoción. La temperatura entre el día y la noche es muy baja en el invierno y más baja en verano. Cuando llega el aire frío, se produce la oscilación máxima de temperatura. Del sur puede comenzar a 30 hasta 35 grados Celsius durante el día y luego bajar a 0 grados Celsius con el viento. La oscilación termina es casi como la que ocurre en el desierto. El verano, la oscilación diurna está entre 40 y 48 grados Celsius y puede descender a 25 grados Celsius o menos. Una de las especies llaves del Chaco seco paraguayo es el tal representativo árbol Ceiba codati, conocido por su nombre popular samú o palo de borracho, por sus características en forma de botella, donde almacena agua y nutrientes en su tronco, además de tener flores vistosas para atraer a los polinizadores. Otra especie es el Opuntia quimito, una cactácea que adaptó sus hojas en espinas para evitar la evapotranspiración. También tienen flores vistosas. Son encontrados en una gran extensión del Chaco. Así también la acacia aroma tiene pequeños espinos, pero también cuenta con hojas de tamaño menor. Como puede verse en la figura, tiene una inflorescencia de color amarillo bien distintivo. El pecarí chaqueño, o también conocido como taguá, se le consideró extinto en la década del 70. En la actualidad es una especie amenazada por causa de la destrucción de su hábitat. Son animales que andan en manada y arremeten contra los humanos, por lo que son considerados cerdos salvajes. La boa constructora y el caimán pueden ser encontrados en cercanías de pequeños lagos temporales o en el río Pilcomayo. Son muy representativos, tanto en la culinaria del local. Hablemos de productividad. A pesar de ser una ecorregión seca, posee una variedad de productores primarios que dan un paisaje matorral y espartillante. Limita su productividad por la fotosíntesis por la falta de agua disponible y las altas temperaturas y sus suelos arcillosos y arenosos. En el gráfico puede observarse la productividad media de los pastizales implantadas y las naturales. En un verde oscuro está la productividad de pastizales naturales y la intensidad media de la producción es mayor en comparación a las implantadas. En la siguiente tabla se puede observar que el bosque seco del Chaco es la segunda ecorregión en tener mayor biomasa, después del bosque hidrofílico, por toneladas por hectáreas. Eso nos lleva
a retirar la materia reservada en carbono, es transportada en otro local por el desmatamiento o desforestamiento de los bosques. En azul son los stocks de carbono y en amarillo la materia retirada. La deforestación es uno de los impactos antropogénicos que experimenta esta región, como podemos apreciar nuevamente en este mapa. Las zonas amarillas nos indican las zonas de deforestación. Como podemos ver, son muchas las partes marcadas. La deforestación en este es un proceso provocado por la acción del hombre, obviamente, donde destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. En la actualidad, estas actividades se originan para fines industriales como la tala o la quema para la expansión de la frontera agrícola para dar lugar a la agricultura intensiva o la ganadería. La expansión en estas zonas también se da por áreas urbanas y aunque muy pocas actividades mineras. La construcción de carreteras y vías de acceso en el Chaco cada vez son más remotos, mediante la tala furtiva contribuye a la deforestación. Aquí les presentamos nuestras referencias. Muchas gracias.